La pregunta es, vale, muy bien, pero yo quiero recuperar mi dinero. Claro. ¿Qué hacemos? Soy la víctima. ¿Qué hago? Es poco probable, por no generar falsa expectativa, que desde el ámbito policial hoy en día se resuelva el asunto, encuentren al delincuente y lo que decía ayer en un registro le cuenten tu dinero ahí. Claro, eso es la gran pregunta, ¿no? Claro. ¿Voy a recuperar en algún momento mi dinero? En esta vía no, pero hay que hacerla. O sea, es un camino de fondo esto. Es un camino de fondo que si lo haces bien, hay alguna expectativa de hacerte que te salga más o menos bien. Lo que es muy rápido y sencillo es estafar en cripto, porque realmente si lo sabes hacer bien, puedes perder el rastro de forma sencilla. Lo que hicieron fue utilizar la imagen de Pablo Motos con un mensaje que decía algo así como: me estoy lucrando mucho de las inversiones en Bitcoin, esto es increíble. Lo que hacen es que consiguen que empieces a invertir, pero no solo tus ahorros, consiguen que decidas hacer un crédito con el banco de estos rápidos que haces el clic y te lo dan. A nosotros en el despacho no nos viene nadie a contarnos una alegría. Muchos tipos de cibercrimen, pero el mínimo común desde hace 4 o 5 años es el pago con criptomoneda. Y en estos casos hay coberturas de seguro, tanto desde el banco como de los exchanges. El seguro en sí no, porque va a ser propio de la entidad financiera. No es como una Visa, ¿no? Que oye, me han estafado y Vale. aquí está el justificante que es falso y Visa te lo devuelve. Pero probablemente después de una investigación se puede acreditar que sí. ¿Puedo recuperar el dinero que me han estafado? Sí, una parte vía renta. Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Oráculo de Modo Cripto, el podcast donde lo que intentamos es tender puentes entre lo que es el sector tradicional y el sector de la blockchain y la Web3. Yo soy Sandra Adrián, CEO de Modo Cripto. Y yo soy Noemi Hansana, co-creadora de este espacio junto a Sandra. Y bueno, hoy abordamos un tema muy crítico y actual: las estafas por suplantación de identidad y cómo la ley de segunda oportunidad puede ayudar a las víctimas a reestructurar deudas que se contraen al caer en estas estafas, que a veces abarcan los miles de euros. También conoceremos el modus operandi de los estafadores, quienes suelen hacerse pasar por personajes tan famosos como el mismísimo Pablo Motos, ¿no? Un caso, entre otros, un caso que veremos, del que hablaremos. Y bueno, también tendremos que ver qué medidas de prevención podemos adoptar y si hemos sido víctimas de una estafa, qué hacer. Y bueno, para ello tenemos con nosotros a dos expertos que nos guiarán desde distintos ángulos. Damos la bienvenida a Selva Orejón, que es consultora experta en ciberseguridad, identidad digital y fundadora de On Branding. Y también está con nosotros Mario Palomar, que es socio de Murcia Palomar Abogados, y que nos explicará precisamente este tema del que hablábamos, ¿no? De esta ley de la segunda oportunidad y cómo ayuda a las víctimas a poder reestructurar estas deudas, ¿no? Que se contraen cuando caen en estas estafas, con falsas promesas de poder volverse millonarios, pican y tienen una deuda. ¿Y qué hago, no? ¿Qué hago yo con todo esto? Muy bienvenidos y muchas gracias. Muchas Gracias. Bueno, pues vamos a empezar, Sandra. Vamos a centrarnos, ¿no?, en este caso del que hablábamos. Pablo Motos hace un tiempo tuvo que Sí. salir públicamente a avisar, a alertar, Sí, os cuento ¿no? un poco para poner el contexto, porque es un modus operandi muy habitual, y entonces para que todos nuestros espectadores pues puedan seguir un poquito el hilo, ¿no? Y aquellos que también les haya ocurrido vean, ¿no?, que no son los únicos, partiremos de la base de una tipología concreta y ahí ya veremos que hay muchas más cositas, ¿vale? En este caso concreto, que ha ocurrido en repetidas ocasiones, lo que hicieron fue utilizar la imagen de Pablo Motos con un mensaje que decía algo así como: me estoy lucrando mucho de las inversiones en Bitcoin, esto es increíble, algo similar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente, al leerlo, al ver que era Pablo Motos, supuestamente, porque la realidad es que no lo era, lo que hicieron fue empezar a googlear y a linkar en los enlaces. Entonces, a partir de ahí ya empieza que te entran realmente los que son los presuntos estafadores, haciéndote ir a una plataforma fraudulenta, te empiezan, se ve claramente que es una estafa porque empiezan con el tema del engaño, ¿vale? Que con Carla recuerda que ya Sí, vimos tenemos el lo que era una capítulo. estafa o no, que también lo recomendaríamos aquí para que hagan un recap. Entonces, cuando ves que realmente es un engaño y te llevan el tiempo, lo que hacen es que consiguen que empieces a invertir, pero no solo tus ahorros, sino que también aquí está el problema, es que consiguen que decidas hacer un crédito con el banco de estos rápidos que haces el clic y te lo dan. O sea, vamos a ver, los estafadores suplantan la identidad de un personaje famoso, ¿no? En este Ujú. caso es el ejemplo que estamos repitiendo más de una vez, que el mismo Pablo Motos tuvo que Al salir, tiempo ¿no?, salió, a correcto. advertir
hacer un aviso público de, oye, no soy yo, están suplantando mi identidad. Y no solo las víctimas acaban con todos sus ahorros, sino que acaban pidiendo un préstamo al banco contrayendo una deuda. Ahí es donde Adicional, vemos el tema correcto. de la ley de la segunda oportunidad. Y bueno, o sea, los estafadores se hacen con auténticos botines, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora con Selva, porque estamos hablando de este caso de personaje famoso. Tan frecuentes son estas estafas de suplantación de identidad realmente? ¿Y cómo operan estos estafadores? ¿Cómo pueden hacerse con la identidad de una persona y engañar de esta manera, ¿no?, las víctimas? A ver, realmente os estaba escuchando y estaba pensando que la suplantación de identidad, lo explicará muchísimo mejor él, muchas veces entra justamente por el mal uso que se está haciendo de la imagen. Entonces, siempre se utilizan a personajes públicos porque de cara al resto de las personas pueden llegar a generar más confianza. De hecho, por eso la mayor parte de las marcas cogen como abanderados de representantes de sus valores a personajes públicos. En este caso y en muchísimos otros, se utiliza normalmente las redes sociales para poder utilizar esa imagen y, no os digo ya nada, con la inteligencia artificial lo que nos vamos encontrando es que ya no te hace falta ni siquiera coger fotografías que ya han existido, sino que simplemente teniendo la imagen, utilizando HeyGen o utilizando muchas otras aplicaciones, con 58 segundos de alguien hablando a cámara con un tema que no tiene nada que ver, ya pueden suplantar imagen, movimientos, cadencia, tiempos, ritmo, todo. Con lo cual se hace mucho más fácil y ya tenemos dos elementos. El primero que es un personaje público, con lo cual se nos bajan las defensas pensando, ostras, si esta persona está invirtiendo, seguramente es probable que esa persona pues esté bien asesorada, con lo cual yo también le voy a hacer caso. Y lo segundo es que no nos podemos imaginar en algunos casos que esa persona nos va a engañar. Y efectivamente esa persona no está engañando. También apuntar que hay un problema muy serio por parte de los personajes públicos, de sus representantes, de sus agencias de comunicación, que no están haciendo una vigilancia digital como tal de sus propias imágenes, con lo cual en algunas ocasiones nos hemos encontrado que están yendo contra los personajes públicos porque no han tenido cuidado con su propia imagen. ¿Y cómo podrían tener este cuidado? O sea, porque aquí hay como muchísimos ángulos. Tendremos todo el ángulo de la víctima que abordaremos, pero ¿hay algún tipo de prevención que se pudiera aplicar por parte de estos personajes públicos para que no te suplanten la identidad los estafadores? Es que incluso ahora estaba justo pensando que normalmente lo que se hace es no solo la vigilancia digital de su imagen, sino que esta persona representa muchas veces a muchas marcas, con lo cual en cadena está repercutiendo en la credibilidad que puedan tener estas otras marcas. ¿La reputación virtuosa o la reputación A mí perniciosa? me ha pasado que justo uno de los clientes que nos vino, una víctima, me decía, no diré el nombre por si acaso, ¿vale? Es que me ha estafado tal persona, Claro. que no es conocida públicamente en la televisión, pero sí en el mundo nuestro cripto, ¿vale? Y yo lo conozco personalmente. Y yo decía, es imposible que esta persona haya hecho esto. Pero bueno, yo como siempre tengo cosas objetivas, le llamé. Oye, ocurre esto. Y me dice, no es la primera que me pasa. Dice, ya he intentado verificarme en todos los perfiles, pero aún así la gente, y querían denunciarle a él. Es súper... Esto que estás diciendo es muy importante porque no solo se trata de personas famosas en cuanto a personas públicas, personas de la televisión o del mundo del cine, del espectáculo, sino que a veces ocurre con influencers de ciertas comunidades. Sí. Conocemos el caso del CEO de un medio de comunicación muy importante, que él también denuncia y ha denunciado públicamente en LinkedIn que ha sido su identidad suplantada, ¿no? Todas estas... Al final podemos ser víctima cualquiera, o sea, nos podría pasar a Sandra o a mí o a vosotros. Todos en el mismo bombo y añadiría también que, justo por lo que decía Sandra, ¿no? Que cuando uno piensa, bueno, pero yo puedo verificar mi identidad, ya, pero es que en X, en Instagram, en Meta, en cualquier lugar, simplemente pagando ya te están dando el check. Que se puede darle se quedaban, ¿eh? Porque el que yo conozco me decía, claro, es que encima ahora tengo que estar pagando una cuota mensual Claro. en todas las redes sociales que se están lucrando solo para que vean que soy yo. O sea, encima esta es otra, antiguamente se ve que no se pagaba, pero... Claro, Pero la pregunta es, Claro. ¿el estafador puede llegar incluso a pagar para tener una identidad verificada suplantando la tuya? pero y compartiendo el DNI.
Es decir, hay tantos DNIs que están públicos en Internet filtrados, DNIs, pasaportes, o sea, hay bases de datos brutales de muchos data brokers que se dedican a comerciar con esos datos, que hasta pueden estar verificando con un DNI que ya ha sido verificado en la propia plataforma. O sea, es que es de locos. Esto es lo que a veces sale que a la agencia tributaria o a tal del Ministerio del Interior, ¿no? Les Creado. Y a empresas y nunca sabemos dónde van. Ya empiezas Pues ahí es donde va, ahí es donde va. Entonces, Mari, una pregunta. Tenemos aquí también un caso de un delito, aparte de todo el tema de la víctima, el estafador no solo está estafando, sino que son dos delitos, ¿no? Por un lado, la estafa y por otro lado hay un delito de suplantación de identidad. Sí, sí, sí. Aquí lo que es saber, o sea, quién denuncia qué, ¿no? O sea, digamos, el afectado solo tiene acciones, digamos, por la parte como víctima de la estafa, y a quien le han suplantado, que es lo que explicaba muy bien, tiene que hacer alguna medida legal también para que eso pues deje de ocurrir, ¿no? Sí que es verdad que también, por exonerar a los personajes públicos, ¿no? Hoy en día se ceden muchos datos continuamente y tener el control absoluto de todos tus datos, incluso para los propios estafados, también es un problema. De hecho, nosotros también recomendamos, que luego hablaremos de esto, una serie de pasos, porque esto que le pasa a los personajes públicos, luego le puede seguir pasando a la víctima. Porque esa suplantación en el ámbito público es muy fácil porque es el gancho, pero luego estas redes también pueden utilizar esos datos para intentar hacer nuevas estafas utilizando los datos de esa persona y que se vea siempre en esa espiral, ya no que le estén quitando dinero, ¿no? Pero que le estén llamando, le acaben reclamando a él porque al final se filtraron sus datos. O sea, podemos encontrarnos aquí con un encadenamiento. O sea, Claro. tú eres la víctima de una estafa porque han usado la suplantación, bueno, han suplantado la identidad de un personaje público, pero tú ya has caído en esa red, ellos tienen tus datos y pueden seguir usando tus datos estafando a terceros. Eso es lo que van a hacer. Pero y no a posteriori solo, durante la Durante estafa. la estafa. Sí, puede porque lo ocurrir. que hacen es que ellos, un modus operandi que hacen es como para ganar más confianza, dicen, vale, para la primera inversión yo te voy a dejar el dinero. Y lo que hacen es, por ejemplo, mandarte a tu banco el dinero para que tú lo mandes a tu exchange. Y en realidad están haciendo indirectamente un peer-to-peer, que hay un tercero que te está mandando a ti el dinero supuestamente, pero no, o sea, tú estás entrando dentro de una estafa, para que me entiendas, ¿no? Entonces luego resulta, porque además a nosotros nos ha venido otra víctima denunciando a alguien que era también víctima nuestra, ¿sabes? Y era como, me explota la cabeza. Y tu billetera que está usada en esa red de estafadores queda manchada. No, pero lo peor es que utilizan la cuenta bancaria. Entonces, claro, te viene la víctima que denuncia a la policía, que si te fijas, las únicas que denuncian con cuenta de IBAN español son propias víctimas que ya han sido estafadas en España. Entonces, cuando la policía pueda tirar del hilo, que es lo que se encuentra a otra persona que ya había denunciado también, que la habían estafado y directamente la han involucrado en una tercera. Y Pues estamos es tan hablando- importante lo de denunciar también. Claro, claro. Estamos hablando además, ¿no?, de que estas estafas se están cebando en nuestro ecosistema, que esto además luego nos provoca todo este efecto de que en el mundo cripto todos son estafadores, no, esta mala fama horrorosa, este estigma que arrastramos que no nos podemos quitar de encima. Pero, ¿por qué diríais que se ceba tanto en el mundo cripto? ¿Porque es lo fácil, lo atractivo, lo desconocido? A ver, Sí, Selva, Sandra. Sí, sí, empieza porque lo mío es gordo. Sí, sí. Ya, pues entonces vamos a lo tuyo directamente. no, que si no lo mío va a parecer nada. Empiezo yo y luego dejamos lo grande. Va, empieza tú. No, a ver, lo mío es muy simple y llano, ¿eh? Para mí lo que es muy rápido y sencillo es estafar en cripto, porque realmente si lo sabes hacer bien puedes perder el rastro de forma sencilla. Entonces, es muy fácil que unos estafadores, es como el antiguo efectivo, ¿no? Que hacían lo de El la tema de la estafa de la factura. tata o, sí, o cualquier cosa de estas, ¿no? O el de la lotería me ha tocado, que sigue existiendo, ¿eh? Pero claro, con cripto, y debido a que en muchas partes todavía la regulación, los KIC, ¿no? El conoce a tu cliente en muchos exchanges no es muy bajo, pues es muy fácil perder el rastro si uno lo sabe hacer, ojo. Entonces yo creo que ese es uno de los motivos por los que utilizan las cripto. ¿Ya? ¿Será? Vamos a por lo gordo ahora. A ver, claro, a nosotros en el despacho no nos viene nadie a contarnos una alegría. Siempre es como el que tiene una funeraria, ¿no? Ya sabes a lo que te vienen. Entonces, si tuviésemos que hacer una división entre tantos por ciento de personas que han venido con una situación de muchos tipos de cibercrimen, ¿eh? Pero el mínimo común desde hace 4 o 5 años es el pago con criptomoneda. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre?
que las redes que nosotros tenemos detectadas de cibercriminales, la mayor parte de las veces no les vas a encontrar con dinero en efectivo. Jamás en la vida, evidentemente, cuando se hacen ascurcoils, como se dice, cuando se hacen registros, pues la mayor parte de las veces ya se están encontrando que no hay prácticamente dinero en efectivo. Entonces, por un lado está la mala fama porque está 100% vinculado al crimen. Me refiero evidentemente solo el que no se dedica a invertir de verdad, sino el que lo utiliza como una moneda que clarísimamente se utiliza porque si lo haces muy bien no tienes manera de poder hacer el rastreo. Entonces eso yo creo que ya está dejando ver cuál es el tipo de operaciones que hay detrás. Recuerdo que en uno de los podcasts estabais hablando, ¿no?, pues de la propia financiación del terrorismo, que un tanto por ciento altísimo del cibercrimen es justamente de dónde se consigue dinero para operaciones terroristas. Y luego también hay otro tema y es que yo creo que hay tanto desconocimiento que es muy fácil y poder hacer una estafa. Pero yo siempre les intento decir a los clientes y en cualquier medio de comunicación que el chollo de persona y el chollo de inversión no existe. O sea que al final o tienes mucho conocimiento y estás en manos de profesionales o es imposible que seas muy bueno en una materia e igual de bueno en otra materia. Con lo cual ahí yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que, de verdad, o sea, la mayor parte del crimen que nos llega, sí o sí, siempre acaban palmando porque a pesar, mira, un caso que además está pasando mucho con personajes públicos. Anuncio que está en Instagram, el típico social ads. Aquí aparece una portada de un falso medio de comunicación con un dominio que es prácticamente igual que El Mundo o que El País o que Expansión. Sí, además es que los dominios o con el phishing lo que ocurre es que igual te cambia una letra Total. y de manera que para el ojo es prácticamente imperceptible Claro. y ahí es donde clicas, ahí es donde La cae. redirección cuando estás en móvil está prácticamente oculta, nada más que las primeras partes sean muy parecidas, te da igual cuál sea el dominio. Tú has hecho un subdominio y ahí ya no se enmascara. Entonces, muy bien. Hacen clickbait porque claramente es una información que es muy llamativa, utilizan a un personaje público, dominio que es totalmente fraudulento y no solo te animan a invertir en criptomonedas, sino que es que la propia página ya está teniendo no solo phishing, sino también malware. Con lo cual, como tu dispositivo no esté debidamente segurizado, chao. O sea, ahí ya... O sea que al final, en el fondo, la primera medida de prevención que debemos adoptar es no te fíes de quien te prometa ganancias estratosféricas, rendimientos fáciles y sobre todo no enriquecerte con un solo clic. Eso es lo primero que tendríamos que hacer como víctimas todos, ponernos un poquito ese mantra de Y no estudiar gana un poco dinero. también de cómo prevenir nosotros a nivel de seguridad de nuestro propio dispositivo. Porque somos vulnerables muchas veces por nuestra propia culpa. Claro, o sea, tener un poco Mucho todos un Face ID o de- mucho tal, pero luego acuérdate del caso que hubo de MetaMask, que lo que hicieron fue, con MetaMask lo que ocurrió es que habían guardado sus claves en iCloud. Entonces hackearon, pero no hackearon MetaMask, hackearon iCloud. Claro. Entonces, al guardarlo ahí, ¿qué pasó? Que pudieron vaciar muchísimas billeteras. Pero claro, al final es culpa nuestra, porque estamos dejando en poder de la nube, ¿no?, cualquier cosa sin tener directrices y sin tener absolutamente Sí, nada. sí, el tema de la ciberseguridad, de tener unas buenas medidas, de tener tu ordenador siempre actualizado. Pero aún así, aunque hagamos todo eso, siempre podemos tener el día tonto que te viene el enlace, que no sé qué, y clicas, sea el tipo de estafa que sea. Y Pero además, Noemí, aquí te voy a añadir una cosa, porque hay muchas personas que se piensan que las víctimas suelen ser gente que no tiene estudios. no, Y no es así. ocurre en todas las Porque capas, ocurre, ¿no? sí, en todas las capas, absolutamente. Y incluso gente que realmente tiene dinero porque tiene profesiones muy importantes, o sea, que son gente muy intelectual. E incluso una vez me hicieron un comentario que era de que les faltaba calle. O sea, de que les faltaba precisamente haber visto un poco ¿no?, la parte oscura, ¿no?, de la sociedad, como dicen en Crims, ¿no? Bueno, vamos a ponernos ya en el papel de la víctima. Está claro que aquí nadie está libre de poder caer en una estafa de este tipo. Sobre todo, repetimos el mensaje de no se gana dinero fácil, las inversiones que te prometen el 100% de rentabilidad no existen y sobre todo si te lo prometen de manera rápida y sin esfuerzo. Eso lo tenemos todo claro. Pero aún así, bueno, Mario, pongámonos en el papel de aquel que ha sido víctima de una estafa, ¿no? Oye, yo he caído en la estafa de Pablo Motos, volvemos, recapitulamos con nuestro ejemplo. Yo he caído en esta estafa, yo me creía Pablo Motos, entré, me pulí mis ahorros, pedí un crédito al banco porque además he acabado perdiendo
De hecho, yo conozco un caso de un conocido que es que acabó perdiendo prácticamente 100.000 euros. Contrajo un crédito con el banco, esto justo que contabas tú, y no solo había perdido todos sus ahorros, y ahora tenía que devolver este crédito, ¿no? ¿Qué hacemos? Soy la víctima. Sí. ¿Qué hago? Eso es lo más dramático, ¿no? Porque como decía bien, pues te viene pues ya con el problema, gente muy preocupada, entonces has de dar un poquito de orden, ¿no? Básicamente hay que estructurar la operación siempre como víctima en 2 fases, ¿no? Tú tienes una primera fase que es casi pública o de responsabilidad social, que es de denunciar. O sea, hay que llevar el proceso a denuncia porque te va a ayudar también en lo que hablábamos ahora de que tus datos pues, puedan ser rescatados, se pueden meter en bases de datos que ya están manchadas, como decías antes, y que no se vuelva a utilizar tu identidad. Es poco probable, por no generar falsa expectativa, que desde el ámbito policial hoy en día se resuelva el asunto, encuentren al delincuente y lo que decía, y en un registro le cuenten tu dinero ahí. Claro, eso es la gran pregunta, ¿no? Claro. ¿Voy a recuperar en algún momento mi dinero? En esta vía no, pero hay que hacerla. O sea, es una vía que probablemente no te lleve a lo que tú quieres, que recupera el dinero de forma inmediata, y más con los nervios que tienes en ese momento, pero es un camino de fondo esto. Es un camino de fondo que si lo haces bien, hay alguna expectativa de que te salga más o menos bien. Esa primera fase, vuelvo a decir, lo que hará será poner en alerta a las autoridades y al menos frenar y que otro no se vea afectado o que otros se puedan no verse afectados por esa estafa. Va. Y ahora ya en lo patrimonial, ¿no? En lo que a uno le interesa, que es un poco pues cómo recupero mi dinero, ¿no? Nosotros lo estamos estructurando porque todavía no hay muchas sentencias sobre el asunto, porque los pleitos van lentos, esto es una tecnología muy nueva y no hay una base de sentencias que puedas decir, pues esto funciona de esta manera, ¿no? Pero nosotros básicamente lo afrontamos por 2 caminos, ¿no? Uno es la posible responsabilidad que haya podido tener la entidad financiera por falta de control a la hora de estas transferencias, ¿no? Que explicaba muy bien, de decir, no parece muy normal que te empieces a hacer transferencias a exchanges de no sé dónde, con jurisdicciones, vete tú a saber dónde, fuera de Ahí la estamos, europea. estás anunciando un tema importante. O sea, la entidad bancaria tiene cierto grado de responsabilidad en el hecho de que no acabes que esa estafa, ¿no? Que tú como víctima pidas ese crédito y este crédito llegue, ¿no? Aquí hay un punto de responsabilidad. Pero no de es, las solo entidades. no es solo el crédito, Noemí, el tema es porque a nosotros, perdona que te corté, Mario, Soplo. en el caso práctico, ¿qué ocurre? Que estos propios estafadores te dicen, mándame el dinero a tal exchange o a tal banco lituano o a tal banco tal. Las entidades financieras, cada una tiene su propio tipo de procedimiento de prevención de blanqueo, ¿no? Y sus red flags estipuladas. Algunas las tienen mejor, otras las tienen peor y otras depende del usuario, ¿no? de esa cuenta bancaria. Hay bancos que suelen alertar y te dicen, estás haciendo una transferencia internacional, Cuidado, ¿no? ten cuidado. Ujú. Estás haciendo una transferencia internacional, ten cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que no te dejan porque son muy, muy fuertes en este tema, pero entonces si no, ninguno se lucraría si fuese tan fácil, y te hacen abrirte una cuenta bancaria en otro banco que sí que te deje hacer. Vale. Y cuando pasa además todo este proceso y ya se ve casi una estafa, encima la víctima se ve que le bloquean por prevención de blanqueo por considerarle a él estafador. Vale. Y muchas transferencias que hacen vienen devueltas porque ellos ya tienen marcados que el beneficiario es un estafador o está dentro de O sea, puede alguna organización no llegar a y te la fin, ¿no? devuelven. Y entonces te dan otro nombre y lo vuelves a hacer a otro y entonces te la vuelven a devolver hasta que al final consiguen uno de esos nombres, que no sabemos si son testaferros o realmente están dentro de la estafa como activos, ¿no? Que le llegue. Vale. Es decir, O sea, ya esta juegan con siempre esto. siempre tiene todos los escenarios previstos. Sí, Vale, sí. vale. Entonces, por eso depende de la entidad bancaria. Si la entidad bancaria lo hace bien porque te está avisando y tú eres el que dices, vale, pues me da igual, Me la la juego, quiero seguir ellos ya porque están. están prometiendo que doblaré. Pero es que hay otras entidades bancarias que no te dicen absolutamente nada. Y también algunos estafadores te animan a que hagas transferencia inmediata, con lo cual hay solo 10 segundos para poder hacer el check de si el nombre de esa cuenta bancaria realmente es el que... o sea, el nombre al cual está registrada esa cuenta bancaria es al cual tú le estás haciendo esa transferencia. Y muchas veces cuando son transferencias nacionales, que en el fondo, vale, haces la transferencia nacional, pero de ahí ya sí que va a pasar a un banco internacional, y hay muchos bancos internacionales que no tienen acuerdos. Por eso digo que Vale. es la jurisdicción sobre todo de a dónde envías el dinero, ¿no? Si el banco empieza por una cosa que no se parece a un IBAN y tiene pinta de estar en las Bahamas, pues hay que sospecha. sospechar. Vale. Oye, entonces las entidades, lo que se explicaba muy bien, es tienen que tener una serie de mecanismos, ¿no? Estos red flags, de decir, oye, si un cliente está enviando 1.000, 3.000, 5.000, 7.000,
en algún momento habrá que avisarle para asegurarse pues, que no sea un bot, que no sea una suplantación de identidad, que sea algo que decir, bueno, pues quiere hacerlo. Luego veremos cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Pero quería hacer esto y cuando has sido víctima, este es el primer paso que Vale. hay que verificar, aunque es un paso, vuelvo a decir, a largo plazo, porque hay que ver toda la cadena de secuencia que ha hecho la entidad financiera, ¿no? Y luego nosotros también recomendamos una cosa que, sobre todo ahora porque es una normativa súper nueva, aparte de que es el reglamento MiCA, ¿no? Este que está ahora muy en boga, del que se habla mucho y tal. Claro, los proveedores de servicios, las plataformas en sí, que al final es donde se está cometiendo, o sea, el momento, a ver, se lo digo bien, el gancho es antes, que es lo que explicáis muy bien con lo de Pablo Motos. Ese es el gancho y ahí empieza el engaño, ¿sí? Pero la ejecución material de la estafa, cuando te roban el dinero, es en la plataforma. Claro. Porque es la única manera de que tú entras el dinero adecuadamente allí, porque tú quieres, y es allí donde se va a un sitio al cual tú no quieres que vaya. Este es el camino. Y allí no hay estafa pública, porque tú al final te has tenido unas claves, probablemente hayas dado algún acceso a programas de esos que pueden actuar desde tu propio dispositivo y tú ni siquiera estás haciendo nada, sino solo poner la huella para validar las transacciones. Bien. Entonces lo que nosotros queremos es que estas entidades, también a la que tiene una regulación muy fuerte, sobre todo en Europa, también hay que ver si han seguido sus procedimientos de KYC para saber esas direcciones a las cuales se hace el envío de tu dinero, con lo cual te están estafando, pues hay manera de ver si hay un rastro, ya sea una persona jurídica detrás y la puedes ir a por ella, o alternativamente, si no se han seguido, tirar de la responsabilidad civil que pueda tener el propio exchange, ¿no? Por no haber verificado estos mecanismos, ¿no? Y en estos casos hay coberturas de seguro, tanto desde el banco como de los exchanges. Hay seguros que podrían llegar a cubrir el dinero estafado y ahí yo estoy en lo mío, de cómo lo recuperamos, ¿no? Porque al final quien nos esté ahora mismo viendo o escuchando, la pregunta es, vale, muy bien, pero yo quiero recuperar mi dinero. Claro. El seguro en sí no, porque va a ser propio de la entidad financiera. Entonces la salida va a ser que no, va a ser denegar el siniestro, porque va a decir que no es culpa de la entidad financiera. Pero probablemente después de una investigación se puede acreditar que sí. Entonces lo que hay que diferenciar entre seguro, que sería el poder acceder al dinero automáticamente, que eso va a ser poco probable, no es como una Visa, ¿no? Que oye, me han estafado y Vale. aquí está el justificante que es falso y Visa te lo devuelve, que más por un tema reputacional que por un tema de estafa en sí, ¿no? Pero los bancos todavía no han dado ese paso, supongo que también los volúmenes son distintos, ¿no? Pero sí que es verdad que la responsabilidad civil sí que puede existir. Entonces, por eso digo que si tú has hecho el primer camino de denunciar, se ha demostrado que al final tienes una parte pública que te está diciendo, oiga, pues sí que es verdad, este señor es una estafa, esta IP se corresponde con un país que está enmascarada y, bueno, una serie de elementos que digan, pues sí, a usted le han estafado. En el ámbito civil es más fácil luego decir, oiga, mire, si es que yo soy una víctima en la cadena, si soy una víctima en la cadena, vamos a intentar conseguir el dinero por esta vía, ¿no? Estás mencionando diferentes aspectos muy importantes sobre los que tenemos que profundizar. Estamos hablando de soy una víctima en la cadena. Vamos a ver qué es soy una víctima en la cadena, ¿no? Estás hablando de investigación y si se demuestra, o sea, digamos que después de la denuncia se inicia todo un proceso de peritación, a ver si lo digo bien, que estos temas luego Sandra me dice, no, peritación, ¿no? Investigación, trazabilidad de todos estos fondos y hay una parte de análisis on-chain, off-chain. Por favor, explicadnos un poquito entre los tres, Mira, qué se hace, ¿no? Vamos a ver quién investiga y cómo se investiga. yo aquí lo que sí que quiero puntualizar es que a Mario le preguntabas, ¿puedo recuperar el dinero que me han estafado? Sí, una parte vía renta. Ah, vale. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Por qué vía renta? Porque una vez se hace todo el procedimiento, que hablaremos ahora, que es como la justificación, pero como bien decían nuestros invitados, ya hemos entendido claramente que es una estafa y podemos justificar como tal, lo que es en el impuesto de la declaración de renta y en el IS, si esto ha ocurrido como sociedad, tú puedes deducirte las estafas con un límite. Vale, o sea, que ahí hay una parte de dinero que aunque no recuperáramos por la vía judicial, La sí que podríamos podríamos recuperar llegar a indirectamente pagando menos impuestos. Vale. ¿Vale? Es decir, dentro de lo que es nuestra renta, por no entrar como muy en la materia, ¿vale? Hay dos grandes bases, la que es la general, que es donde va nuestro salario, ¿vale? Y la que es la del ahorro, que es donde van las ganancias que hemos tenido, por ejemplo, si invertimos en criptos, si vendemos un inmueble, etcétera, ¿vale? De la base del ahorro nos olvidamos. Nos quedamos en la base general, que es aquella que va del 0% al 40 y pico, dependiendo de la comunidad autónoma. Si bien es cierto que nosotros ahí ponemos nuestro salario o actividad económica, hay otro subapartado que ponemos las ganancias o pérdidas que son sin transmisión. Es decir, a mí me han hecho un phishing,
yo no he transmitido mis cripto, me las han quitado, ¿no? Igual que ponemos las ganancias en este apartado, que serían, por ejemplo, apuestas, si yo hago lo típico de las apuestas online, van a este apartado porque me van a mi base general y se me sumarían a lo que sería mi salario, ya sea nómina o actividad económica. Pues cuando a mí me han estafado, lo primero que ocurre es que ese importe que nosotros podemos dictaminar, ¿no?, con los informes que ya hablaremos, y dictaminar que es una estafa, lo podemos poner directamente en este subapartado de ganancias y pérdidas, en este caso pérdidas sin transmisión. ¿Cómo se compensará? Inicialmente irá contra otras ganancias de este subapartado si hemos tenido. Imagínate que yo gano, me han estafado 20.000, no más, 100.000, ¿vale? Y yo he ganado 10.000 en apuestas. Pues lo que haría es esas 10.000 que yo he ganado, directamente me las quito. Y de 100.000 que yo tenía de pérdidas, me las bajo a 90.000. Entonces me baja la carga fiscal. ¿Por qué? Claro, o sea, Porque yo no tendrás- pago por esas 10.000 que he tenido de Pero ganancias para que de nos apuestas. entendamos, tú no es que de repente te hagan una transferencia bancaria por ese importe X, sino lo que vas a hacer es que te lo vas a deducir de otros importes que tú tengas que pagar. O te vas a deducir Correcto, una parte. correcto. Una parte. Por ejemplo, nuestros salarios, si nosotros ganásemos, y esto es a modo genérico, así muy a la grande para que se entienda más o menos bien. Imagínate que yo gano 100.000 euros, ¿vale? Yo no me puedo deducir los 100.000 euros de la estafa, tengo un límite que es el 25%. ¿Qué quiere decir? Que yo a lo mejor habré pagado a Hacienda por ganar 100.000 euros, ¿no? Porque cada mes nos van quitando. Y nuestra Hacienda no me nómina. volverá. Y Hacienda me devolverá, ¿por qué? Porque yo la realidad es que no he ganado 100.000, sino que como tengo el 25% para poderme deducir, habré ganado a ojos de Hacienda 75.000. De acuerdo. Porque de esos 100.000 me bajaré el 25%, que supone 25.000. Como me habían estafado 100.000, estamos hablando de que yo solo he ganado 75.000 al año. Vale, yo creo que se entiende bien. Vamos a volver a la demostración de estos hechos, porque todo el tiempo estamos hablando, me han estafado, ¿no? Lo investigamos, pero eso se tiene que investigar, o sea, perdón, se tiene que demostrar durante una investigación. Vamos a hablar un poquito de cada paso, ¿no?, de esta investigación. Denuncio, me voy a la policía y denuncio. ¿Qué se activa? No sé si me queréis contestar. Quizás tú, Selva o Mario. Yo explico la parte más de trazabilidad. Sí, yo antes de denunciar, lo primero que siempre recomiendo es abogado y procurador, clarísimamente. Abogado, abogada, da igual, pero que las evidencias, a poder ser, siempre las hallamos. Hay como muchas veces una tendencia en que como hay una cosa que me hace daño, las elimino. Y entonces, si tienes capturas de pantalla, si tienes grabaciones de vídeo, si tienes las típicas grabaciones también de pantalla, si has tenido las llamadas grabadas, porque hay mucha gente que tiene Android que automáticamente se graban sus llamadas, ¿no? O Bueno, sea, que tú aportes tú como denunciante y sobre todo lo que tú puedas. que por más que te duela, no lo borres siempre, y además cualquier evidencia tiene que estar debidamente certificada digitalmente, porque ya nos ha ocurrido en algunas situaciones que el hecho de que no haya habido una suficiente rigurosidad a la hora de poder obtener las evidencias, nos las han intentado tumbar, especialmente entidades, por ejemplo, bancarias o entidades crediticias, etc. Con lo cual, una vez ya se tienen todas las evidencias y una vez está clara cuál es la estrategia, entonces ponemos la denuncia. Y digo que sea así porque muchas veces las denuncias caen en saco roto, en función de las cantidades, ¿no?, que hayan sido estafadas. Esto, vamos, que lo sea a ciencísima ciencia cierta. Porque Que quede clarísimo. que quede clarísimo, más claro que el agua. Y no solo en España, sino también fuera de España. Al final hay un volumen tan ingente de denuncias que al final se tiene que empezar a poner un poco de prioridad, porque si no, es que los cuerpos policiales, conozco uno, que tampoco voy a decir cuál, que si nosotros somos 26 en la empresa, ellos son 13. Por Claro, favor, o sea, es que pueden atender a todo, ¿no? posible, es literalmente posible. Pero tú dices, tengo que tener el abogado y el procurador. Aquí entra Mario, por ejemplo. Entramos antes nosotros. Entráis Exacto. vosotros. Sí. Vale. Porque O sea, vamos a ver, sigo siendo la víctima. Sí. Sigo siendo la víctima. Tengo todos mis datos, los he certificado digitalmente. Rápidamente, ¿cómo los certifico digitalmente? Nosotros tenemos diferentes herramientas para poder hacer la certificación digital. Cuando estamos hablando con dispositivos, o sea, de dispositivos móviles, aparte de poder hacer los forenses,
para que se puedan extraer las informaciones que incluso no son visibles a ojo de cualquier usuario, lo que hacemos es extraerlo con Celebrate, que es una de las Vale. máquinas que se utilizan, que con su software lo que va haciendo es dejar un análisis de todos los logs que ha habido. Es decir, se ha recibido un SMS aunque no sea visible, se ha activado el doble factor de verificación, se ha eliminado un archivo, todo para que pasemos de un informe que es meramente técnico a un informe que ya se hace Vale, con que se hace experiencia. con toda esta... Ya empiezas a trazar un poco todos estos movimientos en realidad. Tengo todo esto, pongo mi denuncia y entráis... No, antes de poner la denuncia. Nosotros estamos como en la misma parte, solo que Selva está en la parte más O sea, estoy técnica. recopilando pruebas, ¿no? Sí, Ahora mismo correcto. estoy recabando todas las pruebas, armándome de argumentos para justificar que me han estafado. Efectivamente. Entonces, Selva, digamos que hace que las pruebas que me vienen a mí, ver que efectivamente las pueden certificar de que existen, no solo de forma subjetiva, sino que no es otra suplantación de información, ¿no? No es, sino que son reales. Entonces, nosotros cuando nos viene la víctima, primero de todo lo que hacemos es un análisis inicial con mucho tacto, hablando con ella, porque muchas veces no saben que son víctimas hasta que llegan a nosotros, ¿vale? Que ese es el peor trago, ¿no? Que es que no consigo recuperar mi script, a ver si nos ayudáis. Y nosotros ya nos lo olemos, pero obviamente hasta que no lo podemos decir de forma objetiva, ¿no? Y viendo los... Esto que estás diciendo es muy interesante porque hay veces que tú estás siendo víctima de una estafa y no te estás enterando y Sí. te da la sensación de que no, estoy haciendo algo mal, no estoy pudiendo recuperar, me han bloqueado, no sé por qué, Así. pero en realidad has caído en un entramado fraudulento. Sí. Entonces, cuando nos vienen, les decimos que no se puede recuperar porque el token es falso, porque eso ocurre muchas veces, ¿no? Tú ves en tu billetera como que tienes el token que tiene ese valor, pero cuando realmente te vas a la blockchain, estás viendo que es un token falso que te han enviado y nada, con 4 clics que hacemos nosotros ya vemos por dónde van los tiros, ¿no? Entonces ahí ya le decimos, bueno, vamos a sentarnos, ¿vale? Estás siendo víctima de una estafa. Vale. Ocurre esto. ¿Quieres que continuemos? Todo lo que hemos explicado hasta ahora se lo comentamos para ver qué camino coger, ¿no? Porque al final es la víctima quien tiene que decidir, ¿no? Que muchas veces lo hacen solo por conseguir pasar página y asegurarse 100% a nivel mental de que eso es una estafa y de que su dinero que han ganado, esa millonada, no está ahí y no es de ellos, ¿no? Porque luego los estafadores volverán en un futuro también, ¿no? Como el abogado recuperador de las cripto. Entonces cogemos toda esa info y analizamos con los emails que nos mandan, con las conversaciones, con todo, y lo que la víctima nos explica que tenga coherencia. Que eso sería el análisis off-chain, es decir, fuera de la cadena, fuera Sí. de la blockchain. Serían los hechos típicos de una denuncia, ¿no? Pues en tal fecha se puso en contacto conmigo a través de la Vale. de tal, ¿no? Ir entrando y haciéndolo todo, hasta que llega un momento que entonces empieza el tema de las transacciones bancarias. Analizamos el banco. Me han mandado dinero y yo lo he mandado a una entidad que se supone que es un exchange. Vale, pues aquí ya entramos a mirar el exchange. Descárgame todos los datos. Si efectivamente ha ido a un exchange. ¿Y el exchange a dónde ha ido? A una billetera. Ya cuando va a una billetera, que ya no son datos, porque aquí hay dos cosas. Una es el tracking. El tracking es yo tengo datos y lo que hago es revisar esos datos, a dónde han ido, dónde van o qué es lo que ha ocurrido. Y luego lo que es el on-chain traceability. La trazabilidad de lo De que la falta, blockchain, ¿no? De lo cuando- investigo a dónde Vale, ha ido. vale. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos TRM Labs, como bien sabes, que ya salió, Sí. que además hay que decir que han salido en Netflix, precisamente en un caso. Qué bola. TRMLAs. Sí, Hombre, muy que yo bien. siempre defendía que los cogíamos a ellos por tema de investigación y no de prevención de blanqueo. Pues salen cómo se ha utilizado para la investigación del cibercrimen. Creo que ya sé cuál es, además, el reportaje es súper bueno. Sí, Comentaste. sí, lo pondremos en el... Vamos a ponerlo, sí, para porque que la ahora nuestros oyentes o visualizadores están quedando de igual. Sí. ¿Vale? Entonces lo utilizamos para investigar y entonces lo que hacemos es introducir las billeteras y digamos que nos mapea un poco hacia dónde van el dinero. Entonces ahí es donde identificamos Bueno, tanto hacia dónde va. CSI Blockchain, total. Sí, sí, Vale. sí. La verdad es que es increíble, sí. Porque además tú ves hacia dónde va, que ya digo, anticipo que normalmente acaba en exchanges de bajo KIC, pero es que luego muchas veces es donde también identificamos la operativa del estafador, que utiliza clusters, utiliza varias billeteras que entran como a un único punto. ¿Para qué? Para mezclar los fondos y que cuando salgan tú no puedas identificar cuáles son los tuyos. Eso lo de los famosos mixers, ¿no? Sí, bueno, los mixers sí, también lo hacen parecido. Vale. Sí, es que ahí tienen, bueno, cada día encuentras una nueva, ¿no? Para tirar la Seguimos con todo el proceso. Claro, entonces haces todo lo que es en el análisis. El análisis, en este caso estamos en el on-chain,
¿vale? De trazabilidad, etcétera, y ya depende, o sea, paramos un momento porque tampoco nos vamos a volver locos, ¿vale? O sea, somos investigadores, podemos seguir, pero esto le cuesta un dinero a la víctima. Entonces, lo que no vamos a hacer es que le cueste más dinero que el que pueda recuperar si no tiene sentido, ¿vale? Es decir, mira, hemos llegado hasta aquí, ya vemos que no vamos a encontrar un actor, o le ponemos en el informe, tendrías que pedir vía oficio, ¿no? O le ponemos un poco las líneas de investigación a la policía de tendríais que mirar esta billetera, dónde acaba tal, este exchange tendríais que pedirle el K y C de quién hizo esta persona en tal momento, ¿vale? Es decir, sobre todo nos sirve primero para poder deducir en lo que sería la renta, como explicaba antes, para poder acompañar a la denuncia de que luego no te impliquen en otro y que se vea realmente que tú has sido estafado. Y luego, por último, si no conseguimos nosotros detectar quién es el actor, porque es muy difícil, porque la gran mayoría de veces es que son crimen organizado, pero que son call centers. O sea, son call centers literales que se dedican a llamar, ¿no? Entonces, en este caso ya lo que hacemos es decirle a la policía qué podrían hacer. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ya hacemos denuncia, empaquetamos y vamos a la policía, ¿no? Por la vía penal y lo denunciamos. Entonces, depende del caso, lo que hacemos es llamar a Mario para si se han deudado, ahí entra Mario. Claro, porque esto surgió, Noemí, porque nos sentíamos que no sabíamos cómo podíamos ayudar a las víctimas. Y entonces cuando conocí a Mario y me explicó el tema de la ley de la segunda oportunidad y por lo menos hacer el parón, porque yo le decía, es que tengo jubilados que tienen pensiones bajas y por ese motivo, como saben que van a pagar, porque es que tienen una pensión del Estado, les dan créditos instantáneos de 40.000 euros cuando ganan 1.200 al mes. Y ahí es donde entrarías, o sea, digamos que vosotros veis el caso de esa víctima y le hacéis un acompañamiento extra, le ponéis en contacto con Mario y una vez he sido estafado, he perdido el dinero de un crédito y tengo que devolver pues un préstamo de 40.000 euros, entraría el tema de la ley de la segunda oportunidad. Claro. Explícanoslo, Mario. Es que ellos ya no van a poder. O sea, es imposible. El dinero no va a aparecer, no va a haber manera de Puedo recuperar deducir aquello. mi parte en la renta, pero yo tengo que pagarle al banco. El banco no perdona y el banco no se va a solidarizar con nadie. Y no tienes esa tesorería, que es lo peor. Claro. Tú no la tienes. Entonces, eso es lo más acuciante para todas las personas, ¿no? Entonces, hay mecanismos, sobre todo desde el año 2015, ha habido mucha reforma legislativa, sobre todo últimamente, desde el año 22, pero hay un cuerpo normativo, afortunadamente, que lo que te permite es que si tú eres un deudor de buena fe, y sobre esto volveremos, tú puedes ver o reducidas o incluso exoneradas tus deudas. Aquí dependerá de cuál es tu situación patrimonial. Es decir, no es lo mismo que tengas, me invento, pues 17 casas y hayas perdido 20.000 euros, donde probablemente este procedimiento no te toque, o que tú tienes tu vivienda habitual y de golpe debes 100.000 euros. Y tú no tienes 100.000 euros en el banco porque es lo que acabas de perder en la propia estafa, ¿no? Pues antes de vender la propia casa, lo que se acude es a mecanismos estos de reestructuración, donde una de dos. O si vives de alquiler, pongamos el peor caso, que hemos visto alguno, ¿eh? Vives de alquiler, pues bien, ¿no? Y ganas pues, un salario de 2.000 o 1.800 o 2.000 euros y pagas tu alquiler y pues tu manutención de si tienes algún hijo a cargo, etcétera. Si tú tienes que atender otros 700, 800 euros al mes de un préstamo, es que es imposible. Es imposible. Entonces, lo que exige la ley, eso sí, es que esa situación de sobreendeudamiento o de déficit patrimonial sea consecuencia de una estafa, de manera que tú seas un deudor de buena fe, no que tú te hayas gastado el dinero en un Lamborghini y ahora digas, no lo puedo pagar. Y es donde entra toda la investigación anterior y la aportación de estas pruebas, este informe. Claro. Y digamos que entonces la ley sí que entiende que eres un deudor de buena fe, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Entonces tú básicamente haces una demanda judicial, que en el ámbito civil, está ahí sí que es penal, es en el ámbito civil, donde se pone en conocimiento a los acreedores que tú has tenido esta situación y no vas a poder hacer frente a los créditos. Y con esta situación el juez determina cuál es el esfuerzo que deberías hacer en tu situación patrimonial con los acreedores. Si tú no puedes pagar nada, vamos, hay casos, por el caso que decía antes, 1.200 euros y 2 hijos a cargo. Renta disponible mensual, 0. ¿Por qué? Porque tenía un preconcedido del banco y cliqué y me den los 60.000 euros. Pues probablemente haya que exonerar esa deuda. Y otros jueces... ¿Te pueden llegar a exonerar la deuda? Absolutamente. O sea, que no tengas que devolverle ni un euro al banco. Si cumplen los requisitos, puede llegar a darse la circunstancia. Habrá que ver también, o sea, en qué medida tú te has dejado o cuán ambicioso has sido. Pero hay veces que simplemente es eso. Es que hay casos que te dicen, no, me dijeron que unas acciones de no sé qué, acaba lo que decía, en el call center te acaban enredando de una manera que acabas comprando un token que tú ni siquiera sabes que existía. Entonces, ahí sí que hay casos flagrantes de deudores de buena fe que pues, se van a ver y
inmersos en esta situación y pueden salir totalmente exonerados de la deuda. Y si no, en el peor de los casos, pues se hace una quita parcial, pongamos, se le quita a usted la mitad de la deuda y me la pagará sin intereses en el plazo pues, de 3 años. Vale. Bueno, es aire. Eso lo decide un procedimiento civil, ¿eh? Estamos diciendo tiene que ser por vía judicial, Exacto. pero es un procedimiento civil. Ante los juzgados de lo mercantil, pero un procedimiento civil donde las partes pueden alegar lo que estiman oportuno, y es ahí donde si tú tienes un buen trabajo previo de, oye, aquí está mi móvil, me ha pasado esto, yo pensaba que era la plataforma, mire, hay un pantallazo que la plataforma es falsa, pero no es. Oye, Bueno, y entiendo, ligándolo, ¿no? Hilándolo con el principio, que a todo esto ayuda a que finalmente tú seas una víctima exonerada de la deuda, a que sea una estafa pública, conocida, como en el caso que hablábamos, ¿no? Si has caído en la estafa de Pablo Motos, por volver al ejemplo inicial, es más fácil que al final, sí. porque entiendo que debe existir jurisprudencia o hay un contexto Yo creo que acompaña, más que, ¿no? exacto, más que eso se lo pones muy fácil al juez. Vale. Porque si el juez puede acceder fácilmente él mismo a decir, joder, imposible, es verdad, lo han estafado de esta manera tan burda, ¿no? Pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no es requisito imprescindible. Es decir, una persona puede caer, por lo que decía, en un call center, una mala llamada, y lo peor, un amigo. Claro. Imagínate, Eso ocurre, ¿no? el amigo, Que te estafa, el amigo está siendo estafado. esa y- publicidad ya no está, pues porque han logrado quitar esa utilización. Y estos son indebida. las famosas recompensas. Es decir, ¿el gancho cuál es? A ti, por Tráeme ejemplo, a un amigo y traes a sistema un amigo, piramidal. ahí Sistema tienes además ya, piramidal, los esquema- primeros realmente se están lucrando, que es lo que pasó con Juicy Files. Los primeros se lucraban, se rentaban, les seguía el dinero, y luego los siguientes que entraban era cuando ya empezaba a no devolver el dinero, etcétera. Y de hecho de esto sí que es cierto que los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, y no sé si era de Rumanía, no me acuerdo, o de un país del este, se pusieron y hubo una redada a nivel internacional y desmantelaron la organización criminal que lo que hacía era esto, era los primeros que invertían en este tipo con criptoactivos, ¿no? Se lucraban, pero los que entraban luego, ¿qué pasa? Que a los primeros luego no se lo devolvían, pero como ellos ya se habían rentado les daba igual. Pero ellos cogían y aconsejaban a sus amigos, familiares, etc. Es decir, luego aquí la implicación que hay a nivel sentimental, familiar. Claro. Que nos falta aquí casi el psicólogo. No, es que nosotros trabajamos con 15 psicólogos. Trabajáis con psicólogos, eso es muy importante. Porque cuando hay amigos y familiares que normalmente, además me acuerdo de un caso que para mí fue el más heavy hace unos cuantos años y además lo llevó un compañero mío en el despacho y el pobre fue él quien tuvo que ir al psicólogo al principio de todo porque lo que le ocurría es que claro, teníamos que dar respuesta a una persona que claramente no era capaz de poder estar o sea, es que en sus plenos cabales era una persona jubilada, es que lo estabas diciendo, estaba pasando esa pobre, le habían soplado 200.000 euros, había empezado a trabajar con TeamViewer, bueno, con TeamViewer él no sabía ni de qué funcionaba, escritorio remoto, pues esta persona lo que le acabó pasando fue que estos 200.000 euros no los vio, era pues mucha parte de los ahorros de toda su vida, pero además también porque había ido pidiendo a los hijos pensándose que estaban haciendo una inversión, vaya, fantástica y maravillosa. Los hijos le dejaron de hablar, dejaron de darle ningún tipo de apoyo. Este señor estaba solo, pues acabó la cosa con el Rosario de la Aurora, se acabó muy mal. La suerte entre... Claro, luego el drama familiar, el drama personal que acompaña una estafa, que a esto nos estamos dejando un poquito de lado, pero es importante. Y el psicólogo ahí hizo un papel muy bueno, porque el sentimiento de ya culpa... incluso a lo mejor mediación familiar, tuvieron que acabar con mediación familiar. No creo que se hayan vuelto a hablar, Es que bajan las barreras, ¿no? Si al final te escribe un familiar en WhatsApp, oye, mira, me está yendo muy bien, llegan a un 30%, no es que sea su incauto, es que bajan las barreras, porque te está diciendo alguien de tu confianza. Bueno, eso lo hablábamos al principio, al final, ¿no? El hecho de que sea alguien conocido, ya sea un personaje famoso al que tú admiras y puedes de alguna manera sentirte identificado, un amigo, un familiar, lo primero que hace es que todas tus barreras y tu suspicacia, desaparece. Esto de romper familias, nos hemos ido al caso de con hijos, pero esto en matrimonios es muy habitual, porque además lo que hacen es, cuando detectan que es un hombre que a lo mejor tiene algún tipo de carencia, ponen a una mujer al teléfono y le empiezan a si son civilinos. sí, le empiezan a decir, pero que tú tienes que pasar las decisiones por tu mujer siempre, ¿no? Y entonces es como, ya acaba costando más dinero, luego más dinero para intentarlo recuperar. Le han dicho una parte a la mujer de la estafa, pero no entera, y claro, cuando se entera es como, ¿todos los ahorros de nuestra vida? ¿De verdad? Y luego el tema, lo que decíamos del drama familiar. Bueno,
para recapitular, ya vamos Sí. a recogerlo todo. Me gustaría, nada, en un minutito, un consejo práctico cada uno de vosotros para estas víctimas o potencial víctima. Yo casi creo que me quedaría en la prevención, ¿no? De cómo no caigo en estas estafas. Cómo si me lo dice un familiar o un amigo no bajo las barreras, o cómo si es un personaje famoso no me lo creo a pies juntillas. No sé, empezamos Sí. por ti, Mario. Primero, aquello de double check, ¿no? O sea, intentar chequear esa información por otra fuente para ver si eso tiene visos de ser real o no. Eso, punto número uno. Punto número dos, sobre todo, si te está pasando, o sea, dejarte ayudar, ¿no? Esa parte que decían, dejarte ayudar rápidamente, ponte en manos de algún profesional, ten una tercera opinión. Ojalá sea lo que te digan, no, está todo bien y estás ganando tantísimo dinero, es lo peor que te puede pasar porque te asesores. Con lo cual hay que buscar a alguien que sepa de la materia. Y si al final, en última instancia, pues sale mal, busca mecanismos que al menos te permitan escapar, ¿no? de esa prisión de la deuda, ¿no? Pues eso sería más o menos los 3 tips que servirían para cualquier afectado. Tú, Selva, ¿qué dirías? Yo totalmente de acuerdo y añadiría que muchas veces estos grupos criminales lo que suelen hacer también es tratar de llamarte luego de, oye, mira, representamos un grupo de estafados que te vamos a ayudar a recuperar el dinero. Y pagas por segunda vez. Y además de todos estos, además también se anuncian bastante a través de Google AdWords. Con lo cual, cuando tú estás buscando, has sido estafado no te preocupes que vuelves otra vez a ser estafado. Así que seamos un poquito más cuidadosos. Y yo te diría un poco la frase esta de Manolete. Pues eso, si lo sabes, no te metas en nada. Bueno, lo decimos siempre. Siempre investiga, ¿no? Haz tus deberes y estudia antes de meterte en cualquier inversión. Yo, obviamente, lo que acaban de decir, lo que acabas de mencionar tú, y lo único que a lo mejor añadiría sería que tienen que tener, bueno, mucho cuidado con el tema de las redes donde hacen clic, verificar los sitios, etcétera, y que ante la más mínima duda, sobre todo cuando te hablan de la palabra cripto, sobre todo que intenten un poco investigar, porque además hay muchos creadores de contenido que ya anuncian este tipo de estafa. Es decir, solo con que tú pongas en internet el número de teléfono o estafa tipo tal, ya te sale muchísima información como para hacer, uy, cuidado, tenemos China Views como herramienta para poder verificar, donde ahí se explican muchas. Y luego, por ejemplo, esta de Pablo Motos que estábamos hablando, dentro de lo que es la CNMV, existen las alertas de los supuestos chiringuitos financieros, Sí, que son los no ujú, regulados. sí. Sí que es cierto que esta no se anunciaba aquí, así que CNMV, por favor, ponerla, ¿vale? Pero si te ibas a lo que sería como el equiparable en Rumanía, sí que estaba. Y entonces en Italia también lo decía, y la Financial Commission de Estados Unidos, que es un organismo que se ha montado precisamente para esto, también lo informaba. Es decir, al final, con un simple googleo, tú puedes también ver un poco si eso no es o si te puede crear dudas. Bueno, pues nos vamos a quedar con todos estos consejos para no ser víctimas de una estafa por suplantación de identidad en este caso, pero en general para cualquier estafa. Yo me atrevo a añadir una. Nunca inviertas dinero que necesites para vivir. Y, desde luego, jamás pidas un préstamo para seguir invirtiendo en algo que puede ser una estafa. Muchísimas gracias, Mario, Selva. Bueno, Sandra, despedimos hasta aquí. Y si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros, darles al like, ¿no? Esto se dice, ¿verdad? Like, suscribíos. Si habéis sido víctimas de una estafa, podéis dejarnos un comentario. Sí. Y nosotros nos ocuparemos, Modo Cripto y nuestros invitados. Y nos vemos en un próximo episodio.